Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero muy bien. El día de hoy vamos a compartir lo que es la historia de las telecomunicaciones, esperando puedan aprender algo. Sin más por un momento, comenzamos. Los primeros acercamientos del hombre a la comunicación inician en los años 3500 a.C., con signos abstractos hechos de hojas de árboles, mensajes a distancia con señales de fuego. Lo que hoy conocemos como maratón fue un método para llevar un mensaje, corriendo a su destino. También era posible a través del sonido con tambores. En el año 360 a.C. fueron creados los primeros telégrafos de agua, que almacenaban y se transmitían por señales de humo o fuego. En los años 150 a.C. habían cerca de 3000 redes de telégrafos de agua. En el año 500 después de Cristo, el astrónomo Arian Bratton desarrolló el sistema de numeración decimal. En el año 1794, Claude Chappe desarrolló el telégrafo óptico con su propio alfabeto. Las telecomunicaciones eléctricas. En el año 1750, Benjamin Franklin estableció la ley de conservación de la carga. En 1780, Coulomb midió fuerzas eléctricas con una balanza de torsión. En 1801, Alessandro Volta, físico italiano, presenta el invento llamado pila de Volta. En 1809 se crea el telégrafo electroquímico. En 1819 se descubre el magnetismo de la electricidad. André Ampère inventa la bobina, consiguiendo la magnetización. En 1831, Michael Faraday demostró que un campo magnético variable podía producir una corriente estática. En 1833, Carl Friedrich Gauss y William Weber inventan varios telégrafos electromagnéticos. En 1835, Carl August Stengel tratan de usar rieles para la transmisión de señales. El gran problema era el aislamiento. Para 1840 se mostró la primera patente de Morse. En 1842 Joseph Henry inventó la telegrafía de hilos, demostrando que un circuito de descarga podría magnetizar agujas situadas en el sótano. En 1844, Samuel Finley Breese Morse nació en 1791 en Charleston, Estados Unidos. En 1849 fue construida la primera línea larga distancia para la transmisión telegráfica entre Berlín y Frankfurt. En 1850, a través del cable marino se logra enlazar Inglaterra y Francia. En 1851 se instalaron las primeras alarmas de incendio por cable en Berlín y Múnich por la firma Siemens y Halske. En 1853 se inventa el telégrafo por cable para transmisión simultánea en ambas direcciones, modo dúplex. En 1858 hay comunicación eléctrica entre Norteamérica y Europa. Para 1861, Philipp Reis demostró a varios profesores alemanes su invento, el primer teléfono con posibilidad de transmisión de 90 metros. En 1866, el primer cable submarino transatlántico hace posible el telégrafo transatlántico entre Estados Unidos y Francia. En 1873, los experimentos de Faraday permitieron que James Clerk, profesor de la Universidad de Cambridge, estableciera una interdependencia de la electricidad y el magnetismo. Para 1874 se inventa el código Email-Button, utilizando las primeras transmisiones telegráficas y radioeléctricas. En 1875, Edison descubrió que las chispas de los interruptores eléctricos producían radiaciones. En 1855 patentó un sistema de comunicación utilizando antenas monopolo en carga capacitiva. En 1876, el 14 de febrero, Alexander Graham Bell patenta el primer teléfono. En 1877 se instala la primera línea telefónica en Boston. En 1878 se instala la primera central telefónica en New Haven, Estados Unidos. Contaba con un cuadro controlador manual. Thomas Alva Edison descubre una lámpara de incandescencia, el fenómeno de emisión en un filamento caliente. 1882, Nikola Tesla construye un sistema de potencia alterna AC para reemplazar los generadores y motores de corriente directa. En 1883, Edison descubre el llamado efecto Edison, sobre el que se basa la electrónica moderna. En 1884, el investigador italiano Temistocles Calzecchi establece los fundamentos científicos del cohesor. En 1866, los datos para procesamiento del censo de Estados Unidos
son almacenados en tarjetas perforadas. En 1887 se probó la validez de las teorías de Maxwell. En 1891 el físico francés Edouard Broglie construyó el primer receptor de ondas electromagnéticas. Para 1892 se logra el primer intercambio telefónico automático usando marcación sin operadora. En 1894 el italiano Marconi efectuó una transmisión de señales inalámbricas a través de la distancia de 2 millas. En 1895 el profesor ruso de matemáticas de la Universidad de Kazán, Alejandro Prof, inventa la antena que asoció al tubo de limaduras de Brownlee. En 1896 Marconi patenta un dispositivo de perfeccionamiento en transmisiones de impulsos y señales eléctricas. En 1897, Oliver Lodge patenta una serie de importantes avances, los diplos bicónicos, las cargas inductivas, y los sitúa con circuitos resonantes. En 1897 se instala la primera estación Marconi en la isla Wight. En 1898, el 3 de junio, Marconi inaugura el primer servicio de radiotelegrafía regular entre Wight y Bournemouth, de 23 kilómetros de distancia. En 1899, el día 28 de marzo, Marconi asombra con la primera comunicación por radio entre Inglaterra y Francia a través del Canal Mundial de la Mancha. En 1889, las agrupaciones de antenas fueron propuestas por Sidney George Brown y James Eriks, aunque los primeros experimentos no se produjeron hasta 7 años después. En 1899, la primera central automática en Princeton, Estados Unidos. El 12 de diciembre de 1901, Marconi estableció la primera comunicación transoceánica entre Cornwall en Gran Bretaña y Terranova en Canadá. En 1902, Pousselen inventa un generador de arco que durante muchos años se utilizó en las emisoras telegráficas sin hilos. En 1904, John Ambrose Fleming, colaborador de Marconi, utilizó por primera vez una válvula termoiónica para detectar señales de radio. Se produce en 1903 la primera comunicación con un buque de pasajeros, el Luciano. En 1995 las antenas habían evolucionado hacia un monopolo piramidal, una carga capacitiva de hasta 70 kHz. En 1906 se construyó en América el primer sistema de transmisión de voz a través de ondas electromagnéticas, comienzo de la era electrónica. En 1906 Marconi midió el primer diagrama de radiación de una antena de hilo paralela al suelo. Dicha antena es la precursora de las actuales antenas de onda progresiva. En 1907 Fleming perfecciona su diodo termoiónico detector de radio. En 1908 Lee de Forest, Premio Nobel de Física, construye el triodo. El periodo comprendido entre 1910 y 1919 se caracteriza por la construcción de transmisores con grandes antenas de baja frecuencia y elevada potencia. En 1911 se construyó las antenas de radio Virginia en Arlington a la frecuencia de 137 kHz. El transmisor tenía una potencia de hasta 100 kW. En 1910 se inventa el tubo de vacuum. Para 1913, Meissner fabrica el primer oscilador. En 1914, en los Estados Unidos, se funda la ARRL, American Radio Relay League, primera organización de radioaficionados en este país. En 1915, la Compañía de Telégrafos del Oeste transmite la palabra por radiotelefonía desde Vermont a San Francisco, Hawái y París. En 1916, Marconi realizó una serie de experimentos con señales de 2 y 3 metros de longitud de onda, utilizando reflectores parabólicos cilíndricos construidos con hilos verticales. Durante 1916 hubo emisiones diarias de música en New Rochelle, en el estado de Nueva York. En 1918, Armstrong proyectó el circuito superheterodino básico para receptores AM. En 1919 se descubre la memoria binaria conmutador, construido con 2 triodos. En 1920, la emisora Marconi Wireless de Charlesford, Inglaterra, transmite en plan de ensayo el primer concierto de música clásica.
Para 1922, la BBC emitió su primer programa no experimental en noviembre. En 1922, Taylor y Young detectaron objetos en movimiento, midiendo las interferencias producidas en un sistema de radio. En 1923, se instala la primera central telefónica de larga distancia, en Bavaria, Alemania. En 1924, radioaficionados realizan los primeros QSO entre Francia y Australia. En 1925, Braid y Tubb midieron la altura de la ionosfera utilizando para ello un radar pulsado. En 1925, la era de la televisión. Los primeros experimentos de televisión se iniciaron en Gran Bretaña en 1925 por John Lunge. En 1926, en París, se funda la IARU, International Amateur Radio Union. Se descubre la modulación de frecuencia FM. En 1926, UDA realizó agrupaciones de un solo elemento activo con elementos parásitos. En 1927, primer enlace continental mediante radio de onda corta. En 1928, el físico alemán Paul Nipkow, inventor de la televisión, realiza la primera transmisión inalámbrica de imágenes. En 1929, Franklin desarrolló un radiofaro en Escocia. Se empezó a utilizar el sistema de búsqueda de dirección DF, de Adcock, consistente en 4 monópolos. El desarrollo de las microondas en 1930 y 1939 y el radar. En 1930, Walter Scotty y otros físicos descubrieron el mecanismo de los semiconductores. Se inventó el rectificadores y celdas fotovoltaicas. En el año de 1930 se detectó por primera vez un avión en vuelo de una forma accidental. La LA Highland del Naval Research Laboratory comprobó mientras probaba un sistema de directing finding. En 1931, primera transmisión electrónica de imágenes de televisión en Berlín. En 1931 se estableció un enlace de Francia y Gran Bretaña utilizando antenas reflectoras de 1760 MHz. Marconi midió el alcance sobre el mar de una transmisión a 500 MHz. En 1932, de los laboratorios de ARRL en Estados Unidos, sale el prototipo receptor de superheterodino de James Low. En 1932, el radar ya había perfeccionado el sistema de radar en el NRL y se podían detectar aviones a una distancia de 80 kilómetros de transmisor. En 1935, en Gran Bretaña, se iniciaron los estudios sobre el radar cuando se propuso a Sir Robert Watson la construcción de un haz destructor con ondas de radio. En el año 1938 se tenía en funcionamiento el famoso sistema radar de Chain-Hon a 25 MHz. En Alemania se detectaron barcos en 1938 con un prototipo de radar llamado Freight A. En 1930 comenzó la radioastronomía. Las interfaces que se producían en la comunicación LF, especialmente en verano, hicieron que los laboratorios de Bell encargaran a Carl J. James en 1930 un estudio para que determinara dichas direcciones. El magnetron fue descubierto en el año 1940 en Gran Bretaña por Bott y Randall. Dicho descubrimiento permitió el desarrollo del radar en ondas centimétricas. En 1936, la RBC inició la emisión de TV, utilizando sistemas mecánicos y electrónicos. Pronto se demostró la superioridad de los sistemas electrónicos. En 1939, la NBC comienza la difusión de señales de televisión comercial. En 1940 se instaló el primer servicio de radioteléfonos de Deutsche Reichspost entre Berlín y Nueva York. En 1941 se desarrolla la calculadora SUS Z3, que en 1942 se inventa el cassette para grabación magnética de audio. En 1944 en Estados Unidos, Howard H. Hanks diseñó el primer computador programable llamado Mark I.
En 1945, Arthur C. Clarke propuso la utilización de satélites geoestacionarios. En 1946, tras la Segunda Guerra Mundial, se produjo un resurgimiento de radioastronomía. Se construyeron grandes instalaciones de observación. La primera de ellas fue la de Manchester, Yonder Black. En 1946, Hecker y Mauchly desarrollaron la primera computadora totalmente electrónica, conocida como ENIAC. En 1946 comenzó la gran expansión de la televisión. En 1948, los investigadores estadounidenses John Barber y Walter Bradham patentaron el transistor. En 1947, Marcum y Schwarzschild presentan la teoría de la estadística de la detección. En 1949 se inventan las primeras tarjetas de circuitos impresos, con el fin de facilitar la localización de los componentes y abaratar los costos de los equipos electrónicos. En 1951, Howard H. Henkin desarrolla el gran computador electromagnético. En 1954 se introduce la técnica MT1 para visualización de blancos en móviles. En 1954 se crea el primer radiotelescopio de 76 metros en Inglaterra. En 1955 se instala el primer sistema de marcación telefónica a larga distancia en Basel, Suiza. En 1956, Bell y Howell desarrollan la cámara de video electrónica. En 1957 fue lanzado al espacio el primer satélite por la URSS, una esfera con un diámetro de 58 centímetros. En 1958 se lanzó el SCORE. La órbita era elíptica, de baja altitud, con un periodo de 101 minutos. En 1958 el circuito integrado y sus primeras transmisiones de radio estereofónicas. En 1960 la NASA de Estados Unidos puso en órbita a Echo 1A. El primer satélite de comunicaciones era una gran esfera metálica de 30 metros de diámetro, localizada a una altitud de 1600 kilómetros. En 1961, IBM Alemania introduce el concepto de teleprocesamiento. En 1962, el 20 de mayo, el satélite Telstar 1, puesto en órbita por 10 días, permite la primera transmisión de imágenes de la televisora entre Estados Unidos y Francia. En 1963, Telstar 2, lanzado en 1963. Desarrolló el diodo emisor de luz, es decir, el LED. En 1963 igualmente, primer minicomputador comercial. Se publica la teoría de filtro adaptado, que ya se había usado durante el periodo de la guerra. En 1964, los satélites SVNCON-2 y 3 fueron los primeros puestos en órbita geoestacionaria. En 1964, en Estados Unidos, el Hospital de la Universidad de Nebraska, el Instituto Psiquiátrico de Omaha y el Hospital de Norfolk fueron enlazados por un canal de radio satelital, empezando así la telemedicina. En 1964, Echo 2, lanzado el 25 de febrero de 1964. En 1965 se logran las primeras fotografías del planeta Marte, transmitidas desde el satélite Mariner 4. Para 1965, el primer satélite comercial en órbita geoestacionaria fue el Intelsat 1. En 1968, los satélites de la serie Intelsat 3 se empezaron a lanzar. Podían transmitir 1200 circuitos telefónicos y 2 canales de TV. En 1971, los de la serie 4 se empezaron a lanzar en 1971 con 4000 canales y 2 de TV. En 1979 se crea Inmarsat, Organización Internacional de Satélites Marítimos, y permite la comunicación a través de satélite con barcos. En 1981, la serie 5 se inicia con 12.000 canales
vocales y 2 de TV. Finalmente, los de la serie 6 triplican la capacidad del interior. En 1966, el científico Charles Call de Estados Unidos fue el primero en usar la luz a través de un conductor de fibra de vidrio para transmitir llamadas telefónicas. En 1968, la firma electrónica alemana Grodding introduce el concepto de fototelegrafía al permitir la transmisión de imágenes a través de líneas telefónicas. En 1969 llega el más importante hallazgo hasta el momento, y que gracias a él, en este momento tú estás mirando este video: el nacimiento de Internet, gracias al desarrollo de la red de computadoras ARPANET por V.P. Al Gore. En 1970 se usó oficialmente el método de multiplexación por división de tiempo para el intercambio telefónico. En 1971, Rank Xerox colocan la primera telecopiadora en el mercado. En 1972, primeras 2.839 conexiones de TV cable constituidas en Estados Unidos. En 1974, llega la primera calculadora programable de bolsillo, lanzada por Hartwell Packard. En 1975, la compañía IBM desarrolla la primera impresora láser tipo IBM 3800. Sony saca al mercado el Betamax. Se inaugura en Toronto, Canadá. En 1976, Siemens desarrolla el teletipo. Motorola introduce la tecnología TTL para desarrollos de nuevos microprocesadores. En 1977, el año con mayor número de lanzamientos de satélites de comunicación: Sirio 1, CS, Intelsat 4. En 1978 se logró tener información acerca de la atmósfera de Venus. Primera fibra óptica puesta en operación en Berlín. En 1979 se introduce el servicio Telefax en Frankfurt. Sony desarrolla el primer radio cassette. En 1980, varias firmas japonesas lanzan al mercado los primeros receptores de radio sin condensador variable de sintonía. En 1981, Filadelfia, Suecia, Noruega y Dinamarca, sistema NMT de 450 MHz. En 1981 se introduce la tecnología de sonido multicanal. Los primeros CD player y discos compactos se posicionaron en el mercado. En 1982, España, ahora con NMT a 450 MHz. En 1982 igualmente, European Telecommunication Standards Institute establece un patrón común, el Group Spatial Model, GSM, para la futura red celular de ámbito europeo. En 1982, el nuevo sistema de teletipo llamado Telefax se introduce en Alemania. 1983 es el año de los computadores personales, discos flexibles y dispositivos de almacenamiento. En 1984, por primera vez, imágenes de un cometa son transmitidas a la Tierra por un satélite. En 1985 se lanzan satélites para aplicaciones militares, aviones, misiles. La sonda Giotto se aproxima a 500 kilómetros del centro del cometa Halley y transmite datos físicos a la Tierra. Se empieza a utilizar el nuevo formato de audio digital DAT en 1987. La tecnología GSM es Time Domain Multiple Access, TDMA. En 1989, sistemas de radiodifusión satelital digital en Alemania. En 1990, la Comisión Europea Rocket Ariane localiza uno de los más grandes satélites de comunicación en el Eutelsat. En 1991, Decet 91 a 228 introduce los identificadores de llamada. En 1992 nace Internet comercialmente. Comienza a funcionar el GSM. En 1994, después de 25 años desde ARPANET, Estados Unidos privatiza el manejo de Internet. En 1996, Terry Wayne, de la idea del más grande proyecto en cuanto a redes a nivel mundial, el WWW, que ya muchos conocemos y que actualmente se sigue utilizando.
En 1998, sistemas de redes ópticas pueden transmitir 3.2 terabytes por segundo. Crean el chip DSL, que puede bajar datos a 1.5 megabits por segundo. En 1999 se declara en quiebra Iridium, el primer sistema de comunicaciones móviles de tercera generación, que iba a implantarse en el mundo. En el 2001, la compañía Docomo lanza comercialmente la telefonía UMTS o de tercera generación en Europa. Sin duda es interesante conocer el porqué de las cosas, en este caso la historia de la